libro de Daniel, capítulo 1. Vamos a ver ahí, capítulo 1, vamos a ver, podríamos tal vez ver todo el libro de Daniel, pero vamos a ver los primeros 8 versículos, ¿ya? Lo vamos a ver. Y miren, va a quedar de tarea para su casa, a todos les doy esta tarea. Lea el libro completo, va a ser buenísimo ahí que usted se pueda instruir. Y miren, ya modo, no sé, para estimular a que usted estudie este libro, el libro de Daniel, mire, del capítulo 1 al capítulo 6 habla de la vida de Daniel y sus amigos. Y desde el 7 al 12 habla acerca de las visiones que tuvo Daniel. Según se dice que hasta el capítulo 6, más o menos Daniel tenía unos 40 años. Y después ya él escribe cuando ya era bastante anciano, algunos dicen entre 85 a 90 años. Por eso él utiliza también un lenguaje anciano de días. Lo que señalan algunos estudiosos y otros dicen de igual manera que el primer capítulo se escribió en hebreo y los otros del 2 al 6 se escribió en arameo, que era como un lenguaje muy conocido en su tiempo, y después vuelve nuevamente a ser escrito el resto en hebreo, según lo que se señala ahí con respecto a este libro. Así que es bien interesante para que usted ahí lo pueda ver, ya tiene algo, ¿ve? Como para estudiar el libro de Daniel. Dice así: en el año, dice, tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, dice, a Jerusalén y la sitió. Y mira lo que dice el verso 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro, dice, de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, dice, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, dice, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, como el pastor Huentecol, perdón, ese arrebato no. Dice, enseñado en toda sabiduría, sabio en ciencia y de buen entendimiento, como los hermanos de tiempo de Dios, e idóneo para estar en el palacio del rey. Eso para que quedemos parejos. Y que se le enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey la ración para cada día de la provisión de la comida del rey. ¿Quién le señaló la ración de la comida? El rey, ¿verdad? El rey. Y que los criase 3 años para que al fin de ellos, dice, se presentasen delante del rey. Mire lo que dice el verso 6. Dice, entre estos estaban, ¿verdad? Entre estos estaban, es decir, los que enumera aquí no eran todos, sino que habían más. Por eso dice, entre estos estaban Daniel, dice, Ananías, Misael y Azaría de los hijos de Judá. A estos, dice, el jefe de los eunucos puso nombre, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azaría Abednego. Y Daniel propuso en su corazón, dice, no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Dice, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y tal vez el verso 9 dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, dice la palabra. Mis amados, yo quisiera compartirles a ustedes, y sujeto a este tema, le hemos llamado los que conocen a su Dios. Amén. Los que conocen a su Dios. En el año 606 antes de Cristo, Nabucodonosor invade Judá y se lleva a un grupo de la nobleza
de Israel, los príncipes de Israel, se los llevan a su corte en Babilonia. Y dentro de ese grupo estaba Daniel y sus amigos. Esto es el año 606. Posteriormente, en el año 597, ocurre una segunda invasión sobre Judá, y ahí se llevan otro grupo de personas. Y en ese grupo de personas estaba Ezequiel, el profeta Ezequiel, que se fue con todos los desterrados. En otras palabras, como hoy el lenguaje conocido, él estuvo con el pueblo, ¿sí? Y él iba a compartir con ellos, mientras que Jeremías, él se quedó con ese pueblo, con el resto, los que no fueron llevados. Jeremías se quedó ahí con ellos. Entonces uno, comprendiendo eso, entiende los momentos en que ellos profetizaron de igual manera. Entonces, el libro de Daniel nos habla a nosotros de la lucha de estos jóvenes por mantener sus esperanzas en la tierra de quienes lo habían conquistado y que eran tierras paganas. La vida de estos muchachos es para nosotros el día de hoy un mensaje de esperanza que debe motivarnos a la fidelidad. Y uno se pregunta, ¿es posible mantenerse fiel a Dios cuando vivimos rodeados de personas que viven sin Dios? ¿Es posible vivir fiel a Dios en una sociedad ajena a los mandatos divinos? Daniel y sus amigos son reclutados y presionados a abandonar su identidad, viviendo, comiendo como los babilonios, abandonando de esta manera e incluso violando el mandato de Dios por medio de la ley. Sin embargo, dice la palabra del Señor que ellos son librados por Dios debido a la fidelidad que había en ellos. Los valientes, mis queridos hermanos, se forjan en los momentos difíciles, cuando tienen que salir a enfrentar las circunstancias que la vida establece para ellos. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué lo enfrentan? ¿Por qué enfrentan esas circunstancias? Porque tienen estándares espirituales, los cuales manifiestan con su integridad. Por eso lo hacen. Amén. Más que cualidades físicas, que en las cuales en Babilonia se fijaron en estos muchachos, pero sin embargo nosotros debemos saber que Dios se fija en el corazón de las personas. Por eso el libro de Isaías capítulo 66 verso 2 dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, dice, y que tiembla ante mí palabra. Es a ellos a quien Dios mira. Un mar tranquilo nunca hizo un buen marinero, nunca lo hizo. Es allí, en medio de la tempestad, en medio de esas olas que dan con fuerza sobre esa embarcación, es allí donde ellos son preparados. Así también cada uno de nosotros, en medio de las circunstancias de la vida, allí es donde somos moldeados. Muchas veces tenemos la tendencia a pensar que tal vez ellos reaccionaron como reaccionaron, fue producto tal vez del entorno en que ellos vivían. Muchos incluso dicen: es que los tiempos bíblicos eran diferentes a los que vivimos hoy en día. Hoy en día la cosa es diferente. Pero sin embargo, mis amados, lo que vivieron ellos no dista mucho de lo que vivimos hoy en día. La verdad que cambian los protagonistas, cambia el escenario, pero las cosas ocurren de igual manera. Somos presionados de una u otra manera, incluso a abandonar nuestra fe. En realidad, o la realidad en que vivimos, mis amados, esta realidad es bastante fuerte muchas veces también. Ahora tampoco podemos nosotros separar lo que se vive en este mundo y lo eclesiástico.
¿verdad? O lo temporal con lo eterno. No podemos nosotros dividir la vida en departamentos que durante la semana, como dijo alguien, nos comportamos, dijo, como leones en la selva y los días domingos como tiernos gatitos, dice. Nos comportamos en la iglesia, ¿verdad? Pero en la semana, Dios mío. Sin embargo, la palabra del Señor dice que esto no debe ser así. Nosotros debemos comportarnos donde estemos, ¿verdad? Bajo la circunstancia en que estemos, debemos glorificar a nuestro Dios. Amén. Entonces, mis amados, aquí en este pasaje, este libro es tan relevante debido a que muestra la realidad que enfrentaron estos jóvenes similares a las que vivimos nosotros. Babilonia es figura de poder secular, de paganismo, de idolatría, de exaltación al ego humano. Y ellos vivían ahí, en ese lugar, bajo esa realidad. Y es más, la palabra del Señor habla acerca de Joacín, ¿verdad? Este último rey que menciona Daniel, llamado Joacín, un rey que no tenía carácter espiritual, que no llamó en ningún momento al pueblo de Judá al arrepentimiento y muy por el contrario, aumentó la idolatría, no buscó a Dios y esto generó la invasión de los babilonios, quienes ellos venían pero creído porque derrotaron en la batalla de Carquemis, derrotaron a los egipcios, a los asirios, entonces ellos venían ahí y ahí con todo ese creerse, ¿verdad? Victorioso, así iban. Sin embargo, el que los babilonios hayan hecho esto y hayan invadido Judá no fue por su poderío militar. Por eso el libro de Daniel deja bien en claro: y el Señor entregó en sus manos. El Señor lo hizo, porque déjenme decirle, Dios es soberano de la historia humana. Esto no se trata de la capacidad babilónica o militar babilónica, sino es que Dios lo entregó. Si Dios hubiese dicho que no, no hubiese ocurrido tal situación. ¿Verdad? Dios gobierna absolutamente todo. Este imperio que parecía indestructible, pero sin embargo, como Dios gobierna, Él es el que coloca reyes y saca reyes. Mis amados, no son nuestros votos los que determinan la realidad de un país, de una nación, sino que es el Dios de los cielos. Él es el que determina todo. Amén. Él determina todo. La palabra del Señor nos dice que Él gobierna toda la tierra y toda la tierra está llena de su gloria. Él gobierna todo. Nada pasa desapercibido delante de su presencia. Entonces, cuando Daniel dice acá que Dios lo entregó, está haciendo un reconocimiento que Dios tiene el control de todo y Él es soberano por sobre todas las cosas. Y este es el tema central de todo este libro. Ahora, ¿qué sucede en Babilonia? ¿Qué pasa ahí en ese lugar? Aún allí, en Babilonia, había un remanente que no se doblegó a la idolatría y al paganismo. Israel había sido vencida como nación, pero a pesar de esas enormes presiones a las que fueron sometidos aquellos jóvenes, ¿verdad? Ellos fueron fieles al pacto. Inclusive el cambiarle el nombre, ¿verdad? A ellos era de alguna manera menospreciar al Dios que ellos servían, porque los nombres de ellos exaltaban a Dios y los trataron de cambiar. Miren, Daniel, dice la palabra, el nombre Daniel significa Dios es mi juez, y le pusieron Belsasar. En otras palabras, Bel, que era un dios babilónico, decían Bel protege al rey. Eso significa Belsasar. Y vaya estos nombres, si quiere anótelo, porque si quiere tener un hijo le puede servir. ¿Sí? Ananías, la gracia del Señor significa Ananías. Le pusieron Sadrach. En otras palabras, Sadrach quiere decir mensajero de Aku, que era otro dios babilónico.
Misael significa quien es como el Señor, este nombre. Y miren, le pusieron Mesac, que quiere decir quien es como Acu. Es todo lo contrario, no sé si usted lo nota ahí. Azarías, por ejemplo, Dios es mi ayudador, le colocaron Abed-nego, en otras palabras, siervo de Nebu, otro de los dioses babilónicos y de la cual se origina el nombre Nabucodonosor también. Imagínense, trataron de cambiar todo. ¿Qué le parecería a usted que le cambiaran su nombre? Y eso le haría perder todo. Todos sus derechos, sus propiedades, sus vehículos que tenga a su nombre, su mansión, su yate, todo, ¿verdad? Cambiar todo. Entonces los nombres de estos muchachos indican que ellos habían crecido, instruidos por la palabra del Señor. Sus padres eran fieles creyentes. Por eso ellos por medio de este nombre quisieron engrandecer a Dios. Pero sin embargo en ese lugar hasta aún sus nombres fueron cambiados y fueron sometidos a estas tremendas presiones en su vida. Lejos de su tierra, lejos de su familia, lejos de sus amigos. Pero aquí se manifiesta la fortaleza espiritual de estos muchachos ejemplificados por Daniel, porque dice la palabra: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Qué tremendo es eso, ¿no? Es decir, propuso en su corazón, quiere decir en su mente, en su voluntad, en sus decisiones, en sus deseos. Propuso no contaminarse. Y es ahí en el corazón, mis amados, donde comienza el verdadero compromiso espiritual de una persona. Es en su voluntad, es en sus decisiones donde comienza. Es ahí. Por eso Proverbios capítulo 4 nos dice, verso 23, sobre toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón. Amén, guarda tu corazón. Probablemente ellos se acordaban al leer los salmos, estudiarlos. Probablemente se acordaron del Salmo 119, verso 11. ¿Qué dice allí? Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Estos muchachos, y uno se pregunta por qué ellos propusieron en su corazón, por qué lo hicieron. Tal vez la realidad de la cual ellos estaban viviendo podría ser, mis amados, la excusa que todos nosotros hoy en día muchas veces sacamos. Probablemente podría ser la mejor excusa para olvidarse de Dios. Ellos podrían culpar a Dios tal vez por todo lo que le estaba pasando. En su ignorancia de no comprender la soberanía de Dios, podían culpar a Dios, como muchas veces hay personas que intentan culpar a Dios. Pero eso pasa en Collipulli. Estos jóvenes hebreos tenían la excusa suficiente para su ignorancia y rebelarse contra Dios cuando todo parecía en contra de ellos. ¿No ha pasado muchas veces, hermano, o no le ha ocurrido a usted en que ha salido de una situación, vuelve a otra, le ocurre una y otra cosa y usted ora a Dios y pareciera que el cielo se me volvió de bronce y no ve absolutamente nada? Y es algo similar a la que ellos estaban viviendo. Incluso cuando ellos lo amenazaron con echarlo al horno, ellos dijeron, Dios nos librará. Pero después dijeron, y si no nos quiere librar, tampoco nos vamos a meter, ¿verdad? O tampoco nos vamos a inclinar. Pero ¿qué es lo que mueve a personas como ellos? ¿Qué es lo que los mueve? Tal vez pudiésemos concluir que esta actitud de mantenerse fiel, uno tiende a pensar, ¿verdad? Y con esa madurez y entereza espiritual, uno tiende a pensar que lo podrían hacer los más ancianos. Dice, no, ellos tienen toda la paciencia del mundo, ¿verdad? Y uno tiende a pensar, uno dice, tal vez podrían ser personas ya de bastante edad quienes pudiesen tener una actitud así de esta manera.
Pero sin embargo, mis amados, estos muchachos, sus edades fluctuaban entre los 14 y 18 años. 14 y 18 años. Entonces, muchas veces se dice, ¿verdad?, que ellos sí, bien es cierto, como jóvenes tienen la mente fresca, pueden comprender muchas cosas, pero eso también le hace influenciable. Si no, usted ve a nuestros jóvenes, cuando pasan esa época, cuando se ponen el gorro del polerón, no saludan a nadie, como que la voz se le va hacia adentro. ¿Verdad? Yo cuando veo jóvenes que están sentados en la silla y no se paran para nada, yo les digo, miren, disculpen hermanos, les digo en la iglesia, hay algunos asientos que tienen pegamento, así que no se preocupe usted, no se preocupe. Pero es una bromita ahí. Pero dice la palabra del Señor que estos jóvenes, que son a los ojos de los demás vulnerables, que pueden ser influenciables, pero sin embargo ellos propusieron en su corazón vivir de acuerdo a lo que Dios había dicho en su palabra. Ellos lo propusieron. A veces nosotros quisiéramos vivir en una realidad donde nunca tuviésemos complicaciones, ¿verdad? Quisiéramos vivir así lejos, apartado en una montaña donde no hubiera nada. Así piensan algunos, así me gustaría pasar los últimos días de mi vida, porque la verdad de esta sociedad no da para más. Pero allá en el sur piensan así, acá no. Sí. Pero sin embargo, ellos, a pesar de todo lo que vivían, dice la palabra del Señor que propusieron en su corazón. Entonces, mis amados, la verdadera espiritualidad nunca ha dependido de que las cosas sean fáciles. Amén. La verdadera espiritualidad nunca ha dependido que las cosas sean fáciles. Así es que si usted pensaba que con una simple oración iba a terminar todas las cosas que ha vivido, déjeme decirle, mis hermanos, que hay mucho camino por recorrer. Mucho. Y a veces es necesario que pasemos esos procesos que nos hacen llorar, que nos hacen doler muchas veces. Mis amados, ser fieles a Dios tiene un precio. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 12 dice: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán, dice, persecución. No es fácil. Amén. Estos jóvenes allí en el exilio, sin embargo, decidieron vivir para la gloria de Dios e impactaron esos imperios, quienes se vieron obligados a reconocer la soberanía de Dios. Vea más adelante a Nabucodonosor reconociendo al Dios de los cielos, el único Dios verdadero, decía él. Y esto por la actitud de personas, mis amados, que decidieron mantenerse en integridad delante de Dios. En estos hombres tenemos un modelo a seguir con respecto a permanecer fieles a Dios en medio de una sociedad cambiante. Daniel, escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dio la clave acerca de esto. Debemos recordar que él era un joven de 14 años cuando llegó a Babilonia. Y ya en el ocaso de su vida, cerca de los 90 años, en una tierra extraña, idólatra, pagana, una sociedad contraria a los principios que él había adquirido desde su niñez, establecido en la palabra de Dios. Allí, lejos de su familia, lejos del templo donde adorar a Dios, mis amados, intentaron de una u otra manera cambiar y arrebatar la identidad de él como persona, su identidad religiosa, digámoslo así de esta manera, su idioma, su cultura, su alimentación.
Pero sin embargo, no solamente se mantuvieron fieles por una semana, por unos meses, por unos años, sino que la palabra del Señor da evidencia de que se mantuvieron fieles toda su vida. Absolutamente toda su vida se mantuvieron fieles a Dios. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué ellos se mantuvieron fieles a Dios? Y Daniel lo escribe, él lo dice, capítulo 11, verso 32. Mire lo que él dice: con lisonja seducirá, dice, a los violadores del pacto. En otras palabras, con lisonja son seducidos aquellos que tienen el hábito de traicionar sus principios como hijos de Dios. Eso está diciendo. Mire lo que dice después: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Mire lo que dice: más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Aquí nos da la clave Daniel de aprender a vivir la vida en fidelidad, en integridad delante de Dios. Para vivir así necesitamos conocer a Dios. Y esto es lo que hace la diferencia. Ellos conocían a Dios, y esto hace una diferencia entre una vida de piedad activa y otra débil. La soberanía de Dios debiese generar un estímulo en nosotros, esperanza en nuestro corazón de saber que nuestro Dios está actuando siempre. Entonces, si queremos proclamar la grandeza de Dios, necesitamos conocer a Dios. Y el ejemplo lo tenemos acá. Dice la palabra que Moisés se sostuvo como viendo al invisible, aún en medio de los vientos que soplaban en su contra. Si vamos a permanecer fieles en medio de una generación que no tiene vergüenza de nada, que no le importa nada, debemos, mis amados, conocer a nuestro Dios. Si vamos a vivir la realidad en la cual estamos enfrentando el día de hoy, donde a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo, si vamos a vivir en medio de esa realidad sin manchar nuestra reputación como hijos de Dios, debemos conocer a nuestro Dios, debemos conocerle a Él. ¿Sabe? Yo aprovecho decir esto y paso el mensaje. Quienes son jóvenes tal vez puedan decir: no, si la verdad que como jóvenes nos influyen muchas cosas, hay muchas tentaciones en el mundo, pero aquí, mis amados, tenemos el ejemplo de estos jóvenes que marcaron la diferencia. Aún en medio de tierras idólatras, ellos propusieron en su corazón, dice, representado ahí por Daniel, no contaminarse. Les compartía a los hermanos en la mañana referente a esta realidad que a veces a uno lo provoca a celo, mis amados. Y yo le he dicho al Señor: no creo que sea porque estoy más viejito, estoy más mañoso, disculpando aquellos hombres de Dios de edad que son pero verdaderos hijos de Dios. Sí, a mí me falta todavía. Pero mis hermanos, mire, a mí de verdad que me genera como celo esto, porque he visto muchas veces jóvenes quebrantados delante de la presencia de Dios, pero sin embargo después van a las universidades y cambian su manera de pensar de una manera muchas veces trágica. No quieren saber de nada, se ponen pesados con sus padres, no respetan nada, ningún valor, no están ni ahí con ir a la iglesia, empiezan a hacer lo que se les place. Vivir a Dios a su manera, pero no vivir de acuerdo al Dios de las Escrituras, porque eso es una diferencia. Hay una diferencia enorme de vivir a Dios a mi manera que vivir al Dios de las Escrituras.
Entonces muchos quieren acomodarse a esa realidad y eso me genera dentro de mí. Digo, Señor, pero ¿cómo es posible que esto pueda suceder? Y cuando veo, mis amados, en la palabra del Señor, que es posible que hayan jóvenes que aún con toda la influencia, con todas aquellas presiones sociales que tengan en su vida, pueden mantenerse fieles a Dios. Y esto es porque ellos conocen al Dios al cual ellos sirven. Y esto es lo que de alguna manera genera preocupación hoy en día. Mis amados, hoy más que nunca necesitamos conocer a Dios. Si queremos ser una iglesia evangelizadora, si queremos ser una iglesia que lleve el mensaje de Cristo hasta lo último de la tierra, a las naciones de la tierra, si queremos ser personas que en realidad nos comprometamos con el trabajo evangelizador, necesitamos conocer a nuestro Dios, lo necesitamos conocer a Él. Saber que Él es soberano, que Él tiene el control de todo, del universo, del mundo. Saber que Él es el que mueve absolutamente todo y que nada escapa al ejercicio de su soberanía. El comprender estas realidades es lo que capacita a una iglesia para evangelizar. Esto es lo que nos mueve a evangelizar, mis amados. Y este es el llamado para nosotros hoy. Y yo quisiera por medio de esto hacer un llamado especialmente a la juventud. Hoy se necesitan valientes. Hoy se necesitan jóvenes que conozcan a Dios. Hoy se necesitan jóvenes que amen con todo su corazón a Cristo, que sean apasionados por Él. Mis amados, una generación que conoce a Dios provocará aquí en esta tierra que la evangelización pueda ser una realidad. Esa generación que conoce a Dios, y no estoy acá tal vez, mis amados, separando, solamente digo una generación, es decir, ya sean niños, sean jóvenes, sean matrimonios, sean ancianos, que conozcan a su Dios. Esas personas son potenciales, mis amados, hoy en día, en medio de nuestra sociedad, son potenciales proclamadores de la grandeza de Dios. Esas personas, ¿se encontrarán aquí esas personas? Esas personas que le digan, Señor, tú eres soberano sobre todas las cosas. Quiero vivir, Señor, para tu gloria. Quiero servirte con todo mi corazón donde tú quieras. Aunque sea hablando en mi barrio, aunque sea hablando en mi familia, aunque siendo testimonio en el lugar donde vivo. Pero allí yo quiero honrarte. Allí quiero ser fiel, Señor, a tu nombre. Y mis amados, el mantenerse fiel a Dios y en integridad tiene un poder absolutamente tremendo, fuerte, fuertísimo. Y hoy en día, hoy más que nunca se necesita esto en medio de la iglesia de nuestro Señor. No podemos ser igual que esta sociedad. Tiene que haber una diferencia. Tenemos que ser diferentes, así como estos muchachos propusieron en su corazón. Señor, desde este día, Señor, ya no viviré de acuerdo a mis criterios. Viviré conforme a tu palabra. Señor, te honraré con lo que me queda de vida, quiero vivirlo para ti. Hoy se necesitan personas determinantes, mis queridos hermanos, y Dios lo usará para su gloria. Quiero concluir con este pasaje escritural. Tal vez algunos ya lo sepan. Jeremías capítulo 9, verso 23. Mire lo que dice, es tremendo este pasaje, es tremendo, mis amados. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar,
en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si hay algo más grande que podemos nosotros tener, es conocer a Dios. Si hay una de las metas más grandes que nosotros necesitamos tener en nuestra vida, más que cualquier otra cosa, es conocer a Dios. Conocer a Dios nos capacita, conocer a Dios nos alienta, conocer a Dios no nos importa, mis amados, las vanidades de esta tierra, porque lo único que queremos es vivir para la gloria de aquel que nos redimió con su sangre. Conocer a Dios es lo mejor que nos puede pasar, es lo mejor. Habrá una generación aquí en este lugar que le diga: Señor, enséñame a conocerte. Quiero vivir para tu gloria. Estoy cansado de mí, Señor. A lo mejor las presiones de los amigos, a lo mejor de muchas cosas están afuera, pero hay jóvenes, hay personas hoy día decididas a decirle: Señor, quiero conocerte a ti, solo a ti. Quiero vivir para tu gloria cada día de mi vida. Estarán esas personas. ¿Sabe? Esas personas son las que generan cambio en nuestra sociedad. Son esas personas, mis amados, no aquellos que se dejan atrapar por esta sociedad. Son aquellos que hacen la diferencia, aquellos que son luz y sal en esta tierra. Y Chile lo necesita, este país lo necesita, las naciones de la tierra lo necesitan, mis amados. Ellos lo necesitan. ¿Estarán esas personas aquí en este lugar? ¿Se encontrarán esas personas que le dicen: oh Señor, quiero conocer más? Oh, ¿saben? Esas personas que conocen a su Señor. Oh, venga pandemia, venga virus, venga lo que venga, le dicen: Señor, yo no dependo de un virus, yo dependo de ti. Yo no dependo de una enfermedad, yo dependo de ti, Señor. Dependo de ti, Dios Todopoderoso, dependemos de Él. Cuando íbamos a construir el templo en Coyipuy, no teníamos, perdón mi expresión tan baja, y para los que son de otro país, con un buen chileno le explicará. No tenía ni una chaucha en mi bolsillo. No teníamos nada. Pero empezamos a conocer a este Dios que aparece aquí. Lo empecé a conocer y me di cuenta que Él puede lo poco multiplicarlo. Él lo puede hacer. Me di cuenta, mis amados, que este Dios no está, mis amados, encuadrado en un lugar. Él se mueve con poder. Por eso dice su palabra que su gloria llena toda la tierra, toda la tierra. Él la llena. Miren, el problema de nosotros a veces es que cuando vamos a las Escrituras, vemos a Abraham, vemos a Jacob, vemos a los patriarcas y decimos: wow, qué tremendos hombres de Dios. Y uno dice: no, yo no le llego ni a los cordones, les llego a esto, y no me comparen con el Señor, porque ahí no llego. Y cuando leemos las Escrituras vemos como inalcanzable. Y un día, estando en su presencia, yo lo escuché decirme: no veas los logros de esos hombres, véeme a mí obrando en esos hombres. Y ahí entendí que en las Escrituras debemos contemplar a Dios
contemplemos a Dios. Por eso Santiago dice que eran hombres sujetos a pasiones igual que todos nosotros, y ellos hoy día tienen nombre y renombre para nosotros. Es a causa del Dios al cual ellos conocieron, y ese mismo Dios está dispuesto a revelarse a tu vida también, para que sean una persona de bien para esta sociedad. Y no escatima edades. No escatima edades. Y si alguien dice: pastor, tengo más de 80 años, pastor, ¿qué voy a hacer? Pregúntele a Moisés. Tenía 80 años cuando fue a liberar a su pueblo a Egipto. Pregúntenle a Caleb, un viejito aniñado ahí, ¿verdad? Tiritando tal vez, con un bastón. Y le dice a Josué: ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando éramos jóvenes y fuimos a, ¿verdad? Fuimos a conquistar, fuimos a reconocer esa tierra. ¿Cuál era mi fuerza? Es aún hoy día. Dice, ¿sabe por qué? Porque él estaba anclado a su fuente, conocía a su Dios. Él sabía, mis amados, que Dios, siendo joven, siendo adulto, siendo anciano, Dios salva igual, Dios se mueve igual. Él tiene el poder para moverse de igual manera. Él lo puede hacer. Hoy es ese tiempo, mis amados. Hoy es ese tiempo. Si queremos como iglesia impactar nuestros pueblos, las naciones de la tierra, necesitamos conocer mucho más al Dios Todopoderoso. Amén. Si queremos ver una sociedad transformada para la gloria de Dios, personas alcanzadas, niños alcanzados, necesitamos conocer a nuestro Dios. Amén.